reflexión, debate y análisis para un relato cordial y amistoso. ¿En qué está pasando? Programa de coyuntura nacional e internacional, producido por el Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y PASUD. Escúchelo todos los miércoles de 8 a 9 de la noche en la UD 90.4 FM Estéreo. Les damos la bienvenida a todos los que están conectados al programa que está pasando del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con el director del IPASUD, Carlos Reina, los investigadores Cindy Sierra y Luis del Río, los saludamos y les abrimos las puertas a este espacio de investigación, análisis y reflexión que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche por la U 90.4 FM Estéreo, emisora de nuestra institución educativa. Le recordamos las redes sociales en X, Instagram y Facebook. Estamos como @ipasud, nuestra página web ipasud.udistrital.edu.co y también nos encuentran con nuestra revista Ciudad Pasando con Z en X y también en LinkedIn. En esta edición de nuestro programa, último programa del año, vamos a hablar de la labor realizada durante este 2025 por parte del equipo del IPASUD y también su proyección para el 2026. Saludo a Cindy Sierra. Cindy, muy buenas noches. Hola Sonia, qué alegría poder realizar este programa de balance final. Muy buenas noches a ti, a toda nuestra audiencia. Le damos una muy especial bienvenida a este su programa ¿Qué está pasando? El programa, como siempre lo decimos, de su Instituto de Paz de la Universidad Distrital, el IPASUD. Hoy, pues, como bien lo ha dicho Sonia, tenemos un programa muy especial de cierre del año ya 2025, en el que haremos un balance general de las actividades y logros que ha tenido el IPASUD durante este muy buen año que hemos tenido. Y antes de empezar, quiero presentar a nuestras y nuestros invitados de esta noche. Hoy estamos cuatro integrantes del Instituto de Paz. Esta noche nos acompaña Luis Ernesto del Río. Él es encargado de la Cátedra de Democracia y Ciudadanía y también de la línea de investigación Estado, Democracia y Justicia. Muy buenas noches, Lucho, ¿cómo estás? Buenas noches, Cindy. Te saludo a ti, te saludo a mis compañeros Sonia, te saludo al profe Carlos y saludo también a todas las personas que están conectadas a esta hora en el programa que está pasando. Gracias. Muy buenas noches también a ti, Sonia. Yo esta noche te quiero presentar, pues como todos te conocemos, aquí la coordinadora y directora de este programa de radio que está pasando. También quiero que la gente también conozca que tú haces una labor muy importante coordinando el voluntariado de paz del instituto y también que tienes una colaboración muy importante y haces una colaboración muy importante a la revista Ciudad Pasando. Así que muy buenas noches, Sonia, para ti. Te vuelvo a saludar. ¿Cómo estás? Sí, nuevamente muy buenas noches a ti, Cindy, a nuestros compañeros, al director del IPASUD, a Luis, a todas esas personas que nos están escuchando por el dial 90.4 FM Estéreo y también por las redes sociales, por Facebook. También vamos a presentar esta noche a nuestro director, al director de nuestro Instituto de Paz, el profesor Carlos Arturo Reina, que esta noche nos va a compartir su visión, no solamente un balance general de lo que ha sucedido este año con el Instituto de Paz, sino que nos va a dar un panorama general de la importancia de por qué contar con un Instituto de Paz en una universidad pública como nuestra Universidad Distrital. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Bien, buenas noches a toda nuestra audiencia, a nuestro equipo, Tony, Cindy, Lucho, a todos los que están y no están en este momento del equipo del IPASUD. De verdad, bienvenidos a este programa donde vamos a hacer precisamente un balance de esas cosas que hemos hecho durante cierto tiempo en el instituto. Muchas gracias, de verdad, y un reconocimiento también para todos ustedes, el trabajo tan enorme y tan importante que han venido realizando con el programa, con este programa. Gracias, profe. Sonia, con tu permiso, a mí me gustaría empezar con las labores de extensión, que a mí me parece que lo que tú haces con el voluntariado por la paz es una labor de extensionismo universitario. ¿Qué resultados nos puedes compartir de este 2025 frente al voluntariado? ¿Cómo ha crecido este proyecto desde que lo iniciaste y qué impacto ha tenido en nuestra comunidad universitaria?
Muchas gracias, Cindy, por la pregunta, además resaltando esta labor tan importante que se inició en el año 2024 como un proyecto, como un piloto también, una idea del anterior director David Navarro, que pues quería implicar, digámoslo así, a los estudiantes, a todos los estudiantes, pregrado, posgrado y de cualquier proyecto curricular, a pues ponerle ese granito de arena o gran grano de arena en lo que es la paz. El año pasado pues tuvo mucha acogida, se inscribieron muchos estudiantes, todo es un proceso, obviamente, hay muchos que se quedan en el camino, igualmente organizaciones que alzaron su mano y también a quienes les tocamos las puertas para que iniciara este voluntariado, que recibiera a estos estudiantes. Muchas organizaciones, y no decir todas, estuvieron muy interesadas en este voluntariado desde el 2024. El 2025 volvemos a tocar esas puertas, volvimos a hacer ese llamado a los estudiantes para que participaran en el voluntariado por la paz UD, porque así se llama. Se inscribieron este año 18 estudiantes, como les decía, pertenecientes a diversos proyectos curriculares de la Universidad Distrital. Dos estudiantes que iniciaron su proceso en el año pasado continuaron porque pues les ha gustado la labor en la organización donde estaban. Vamos a hablar específicamente del Secretaría de Pastoral Social Caritas Colombia, lo que elevó el número en este año a 20 estudiantes vinculados durante este periodo. Como les decía, todo es un proceso. Muchos jóvenes tienen que dar un paso al costado por diferentes razones, ya sea porque hayan hecho o tengan que hacer un intercambio o por prácticas o porque tengan otras labores extras a las jornadas académicas que también tienen que cumplir. Pero pues hay que resaltar a aquellos estudiantes que obviamente siguieron, muchos de ellos de programas como de licenciatura en ciencias sociales, ingeniería catastral y geodesia, ingeniería industrial, comunicación social y periodismo, que llevaron a cabo entonces este voluntariado a cabalidad. Hasta el momento, hasta la fecha, hoy 17 de diciembre, cuatro de ellos ya culminaron este proyecto, porque hay que decir, esto va por unas horas, depende de la organización y del acuerdo que se haga entre el IPASUD, organización y estudiantes, las horas que puedan hacer, ya sea virtual, ya sea presencial o híbrida. Este voluntariado se puede hacer de estas modalidades, y hay que resaltar lo que este año hicimos, además de otras organizaciones. Tuvimos o tenemos en este momento estudiantes en la Fundación Paz y Reconciliación, es una fundación muy conocida, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Pares Colombia es más conocida como Pares Colombia. En este momento hay un estudiante que ha puesto su conocimiento en esta organización. Está también la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, la UEPD, donde hay dos estudiantes. De verdad, estos estudiantes han estado muy emocionados, pero también, digamos, muy agradecidos, obviamente, porque están en esta organización y pueden dar esos conocimientos de ingenieros catastrales y geodesia en la búsqueda de personas que en este momento están desaparecidas. Está también el Centro de Estudios para la Paz. De alguna manera, este centro ayudó los estudiantes ayudaron para hacer un evento súper importante que tenía que ver con con gestores sociales de paz, estudiantes de colegios sociales. Hicieron un gran digamos así, un espacio académico para que estos estudiantes dieran a conocer los del colegio cómo también ayudan a contribuir en la paz del país. La Fundación Fe y Alegría, una fundación muy conocida, allí estuvo un estudiante que ya terminó, el costurero de las verdades, kilómetros de vida, memoria y paz, también un estudiante que ha puesto su labor y su conocimiento en dicha organización. Son muchas las organizaciones, y la proyección para el 2026 es muy positiva. Obviamente queremos que más estudiantes se interesen en este voluntariado, igualmente que los directores, los decanos, también como que den a conocer este voluntariado. Queremos que todos los rincones de la Universidad Distrital, toda la comunidad universitaria sepa de este voluntariado. Ojalá también se pueda extender a los docentes, que los docentes también puedan ayudar con su conocimiento en diferentes organizaciones, entidades, pues, para el voluntariado, pueden ser voluntarios de paz también. Y qué importante también esas redes y esos círculos sociales también que tienen nuestros profes, que son tan amplios, que también pueden ayudarnos a difundir mucho más esta labor, esta gran importante labor que se hace desde el voluntariado UD, de Paz UD.
Ahora me gustaría pasar, Sony, a uno de los espacios pedagógicos más concurridos y que también es liderado por el IPASUT y es precisamente la Cátedra Democracia y Ciudadanía. Luis Ernesto, tú has estado coordinando este espacio pedagógico durante todo el año y por más tiempo. Quisiera que nos contaras cuáles fueron esos también principales logros de la cátedra este año y cómo pudo aportar esta cátedra de democracia y ciudadanía a la formación en democracia, en paz, a la universidad, a la comunidad universitaria. Bueno, Cindy, digamos, yo creo que es importante resaltar que la Cátedra de Democracia y Ciudadanía ocupa un espacio bastante relevante, digamos, en los espacios formativos de los estudiantes, porque es un espacio en el que sin importar la carrera, todos los estudiantes tienen que pasar por ahí y les acerca en cierto modo, digamos, a estos temas de humanidades, de ciencias sociales y de paz. Digamos que la cátedra siempre está dialogando y está hablando un poco de temas de actualidad y por eso es que nosotros desde el IPASUD preparamos un ciclo de conferencias que se hace semestralmente, en el cual llevamos una conferencia a cada una de las facultades y sedes de la universidad para hablar precisamente sobre estos temas como de actualidad. Entonces, un poco durante este primer semestre del 2025, en la cátedra desarrollamos un ciclo que se tituló Guerras, Migrantes y Globalización. El ciclo lo dictó en su totalidad el profesor David Navarro Mejía, quien en ese momento era el director del IPASUD, y estuvo un poco orientado a una reflexión crítica sobre los conflictos que se dan actualmente en el mundo. Hablamos un poco sobre migración, sobre el conflicto interno, conflictos como Israel y Palestina o como la guerra Rusia-Ucrania, y pues nos acercamos un poco digamos, desde esta perspectiva. De este primer ciclo salió un texto que escribió el profesor David Navarro. En el texto se compilan todas las conferencias y, digamos, salieron algunas conclusiones que son bastante interesantes. Digamos, hablamos un poco de cómo las poblaciones son sujetos activos de ciudadanía, cómo se cuestionan sus identidades. También hablamos un poco de las infancias, de las juventudes y los adultos mayores, en cierto modo como los grupos poblacionales y cómo cómo se afectan, digamos, por todos estos conflictos. Entonces, digamos, es un espacio que nos ayuda a repensar mucho la educación, la participación democrática, cómo son las políticas públicas y cómo se puede aplicar una perspectiva crítica, digamos, sobre cómo estamos realizando política en el país. Y bueno, eso fue un poco el primer ciclo. El segundo ciclo estuvimos haciéndolo en colaboración con el Instituto Colombo Alemano para la Paz, el Instituto Capaz. Ellos y bueno, estamos muy agradecidos con ellos. Desde acá les extiendo muchos agradecimientos a ellos, porque ellos fueron quienes estuvieron en cabeza de las conferencias del segundo semestre. Digamos, en este segundo semestre estuvimos abarcando varios temas relacionados todos con el conflicto. Entonces, digamos, en la primera conferencia hablamos un poco de ingeniería por la paz, y hablábamos un poco de cuál es el rol digamos, la ingeniería y las ciencias exactas en el desarrollo de la paz. Muchas veces pues se cree un poco que es un tema que está más enfocado hacia las ciencias sociales y yo creo que me gustó mucho esa conferencia y a los estudiantes también porque creo que hablo un poco de cómo también desde otras profesiones y desde otras perspectivas podemos hablar de estos temas de paz. También hablamos sobre periodismo, sobre comunicación para la paz, que también fue una conferencia bastante interesante. Hablamos un poco de los retos y la política de paz total, cómo se fue transformando el concepto de paz territorial a paz total, cómo han ido evolucionando los diálogos con los grupos armados en el país. Y finalmente cerramos un poco con un tema también bastante interesante que era cómo el género, cómo las cuestiones de género estaban también dentro del conflicto y también tienen un impacto fuerte en el conflicto. Así que bueno, estos son un poco los dos ciclos que estuvimos realizando este semestre para las conferencias. Como te digo, pues digamos, acerca mucho a los estudiantes no solo de que están en las licenciaturas, no solo los que están en temas de ciencias sociales, sino también a los ingenieros, a los que están en temas ambientales, a los que están en las ciencias exactas, incluso a los que están también desde las artes, y pues los acerca un poco a estos temas de paz, que yo creo que es bastante interesante. Además, también es un espacio que nos permite también a nosotros como instituto también llevar un poco nuestras propuestas y también dar un poco a conocer el instituto a los estudiantes. Así que bueno, esto fue un poco lo que estuvimos haciendo en la cátedra este semestre.
Perfecto, Luis, muchas gracias. Una cátedra muy importante que también tiene que ver con todo ese componente, obviamente pedagógico que tiene el Instituto de Paz de nuestra universidad distrital. Hay que hablar también, por ejemplo, de esa maestría en estudios educativos colombianos y afrolatinoamericanos, elaborada por el Instituto de Paz a través de también del director del IPASUD, David Navarro. Recordemos que el año pasado el Consejo Superior Universitario de la Universidad Distrital pues votó a favor de esta maestría propuesta, liderada, como les decía, por el IPASUD, con el acompañamiento y gran aporte de otros docentes de la Universidad Distrital como Nevis Balanta, también como el profesor Jorge Fidel Mosquera, Marisabel Mena y también Wilmer Villa. Fueron más de 2 años que pues hicieron un trabajo juicioso, técnico, para implementar pues esta maestría que hoy se hace realidad también a través del IPASUD. Y hay que hablar, Cindy, compañeros del IPASUD y oyentes y seguidores de redes sociales, de algo importante, unas publicaciones que se hicieron al inicio o a mediados de este año, si no estoy mal, y tienen que ver con la guía sobre abuso y acoso sexual y sobre acoso laboral. Esta, por ejemplo, tiene que ver que en los últimos años se ha puesto de presente en las universidades de Colombia la existencia de prácticas de violencia de género, en particular contra las mujeres, y las universidades en especial, pues las públicas han sido protagonistas de hechos de violencia política en lo que los estudiantes y docentes se han visto afectados, pero la violencia que ocupa últimamente los titulares de la prensa está relacionado con el fenómeno del acoso sexual. Y esta guía, pues, es un trabajo que habla sobre este tema y cómo en las universidades se está trabajando justamente para evitar este tipo de prácticas. También está la guía, las líneas de investigación del IPASUD, bajo la dirección del IPASUD, pues es un documento como una manera de dar a conocer públicamente el sentido de su tarea como entidad de investigación y estudios al interior de la universidad distrital, y también para iniciar una serie de publicaciones que vamos a seguir durante el 2026 y que pues se ha de llamar documentos de trabajo, cuyo primer número pues es el texto que les estoy presentando. Pero sigamos entonces, Cindy, yo quisiera que usted nos hablara acerca de la revista Ciudad Pasando. Usted prácticamente es la coordinadora de esta revista tan importante, científica también, que es elaborada por el Instituto de Paz. ¿Cuáles fueron esos logros? ¿Cómo ha contribuido la revista en la construcción de paz desde la investigación? Bueno, como tú sabes y como la audiencia sabe, esta revista que les recomiendo buscar en Google, la pueden poner facilito, Ciudad Pasando con Z, pues por aquello de la paz. Nosotros normalmente publicamos 2 números al año, ¿cierto? Y son por lo general números que son digitales. Los pueden consultar también, pueden buscar, cuando busquen nuestra revista, allí pueden encontrar toda la información necesaria. Allí encuentran requisitos para hacer una publicación, encuentran todos los números que hemos publicado, que ya están allí digitalizados. Y nosotros pues también procuramos a tener algunas versiones o algunos ejemplares impresos para llevarlos a espacios como por ejemplo la Feria del Libro. Ese fue un logro de este año. Siempre procuramos tener un espacio de interlocución en la Feria del Libro. Llevamos algunos ejemplares y en esta feria tan importante dentro de los temas literarios y también académicos y científicos, encontramos siempre un lugar de divulgación, pero también una forma de realizar una suerte de convocatoria. Siempre allí acuden muchos académicos, muchas personas que están elaborando algún tipo de investigación en ciencias sociales, y es algo que tiene nuestra revista y también un logro de este año, y es precisamente que se ha consolidado como una publicación especializada en construcción de paz, como muy pocas, o si me permiten el atrevimiento, casi que la única en Latinoamérica especializada en estos temas. Así que una recomendación muy importante, si usted es un investigador, una investigadora en ciencias sociales, tiene algún tema sobre paz, pues no duden en postular sus artículos en nuestra revista. En nuestro próximo número, que va a salir el primero del próximo año, aprovecho también la cuña, Sony, para decirles que nuestro próximo número va a tratar sobre músicas extremas y todas estas subculturas de las músicas extremas como el metal, el hip hop, el rap, el punk.
que es también uno de los temas que ha promovido nuestro director Carlos Reina a partir del Congreso Nacional de Metal y precisamente por causa de la gran acogida que tuvo ese evento aquí en Bogotá, que se hizo aquí en Bogotá en nuestra universidad y en otras sedes. Pudimos identificar que hay muchas personas haciendo investigación alrededor del tema y por eso pues quisimos dedicarle un número solamente a este tema. Así que muy invitadas, muy invitados a escribir en nuestra revista Ciudad Pasando. Allí la pueden encontrar en internet, Ciudad Pasando, y allí encuentran todos los requisitos. Deben inscribirse, eso sí, porque nosotros funcionamos bajo un sistema de OJS, Open Journal System, y allí pues se exige un registro. Entonces, cuando ustedes se registran, ya pueden seguir publicando allí las veces que deseen hacerlo. O postulando sus artículos, ¿no? Porque esto pasa pues por un proceso de evaluación riguroso y eso es precisamente un plus de nuestra revista. Nosotros realizamos un proceso de evaluación a doble ciego, donde expertos en el tema, y cuando decimos expertos son personas que mínimo tienen maestría y tienen una trayectoria en los temas, pues revisan los artículos y nos dan su concepto para ver si es publicable o no. Eso pues depende ya de las y los evaluadores. Pero lo que me preguntaba Sonia sobre la construcción de paz y sobre precisamente ese aporte a la investigación es ese, y es precisamente que la mayoría de nuestros autores y autoras están completamente calificados para hablar de los temas en los que versan sus artículos y normalmente esos artículos devienen de investigaciones muy rigurosas, ¿cierto? Que pasan por varios filtros, que tienen esta, digamos que esta comparación con pares académicos, que tienen esta evaluación y que finalmente pasan por un proceso también de corrección de estilo, Sony, que es bien riguroso en nuestra revista y posteriormente en una publicación, si es que son pues favorecidos por la evaluación. Quiero resaltar que pues nuestra revista siempre ha apuntado hacia la indexación y en este mismo sentido pues todos los procesos tienen una trazabilidad, tienen una rigurosidad que está siempre apuntando a esa competencia que es la indexación en MinCiencias. Sin embargo, pues también estamos en algunas indexados por algunas fuentes internacionales, como Publindex, por ejemplo. Y pues nuevamente me gustaría hacerles la invitación de que si usted tiene una investigación alrededor de este tema o de no, recuerden que el próximo año se cumplen los 10 años desde la firma del último acuerdo de paz. Entonces, pues como se imaginarán, es un gran evento también para nosotros, por lo tanto, pues el segundo número de nuestra revista del próximo año va a versar sobre este tema, así que también muy, muy invitadas e invitados a escribir, a postular sus artículos y a ser parte pues de este momento histórico también que, que está viviendo nuestro país. Bueno, muy importante la revista, ya que hemos hablado de publicación, hemos hablado de también del componente pedagógico, de todos esos esfuerzos que conforman el quehacer del IPASU durante este 2025, pues quiero darle paso al profesor, director del IPASU, Carlos Arturo Reina, pues para una intervención muy especial. Hay que decir que el profesor Carlos Arturo Reina, pues llegó casi a mediados de este año, de 2025, reemplazó al profesor David Navarro, pero en este poco tiempo, digamos que el propósito, como lo pudimos ver desde el equipo del IPASUD, fue visibilizar al IPASUD y visibilizarlo de qué manera a través de estos espacios, escenarios académicos que creó él, sí, pues obviamente con ayuda del equipo, pero ideados por él, para hablar sobre diferentes temas. Es que hicimos varios, o nos propusimos hacer varios eventos académicos. Hay que hablar de eventos como ese encuentro de evaluación e implementación del acuerdo de paz. Él siguió como esta línea que seguía la mesa, perdón, la redundancia de gobernabilidad por la paz SUE y pues implicó al IPASUD para estar en este encuentro tan importante, reflexiones y desafíos para un futuro de paz. Está también esa charla que tuvimos con docentes de la universidad, medios, comunicación, vida universitaria y estigmatización, el tema
tema también de memoria, archivo y escenarios de paz, que fue un coloquio que hizo el IPASUD, el rock y el metal hicieron historia también de la mano del IPASUD. Entonces fueron escenarios para reflexionar, para transformar, que se propuso hacer el director Carlos Reina, y quisiéramos hablar sobre pues estos eventos y también porque es importante que exista y que se fortalezca en un instituto de paz en una universidad pública como la nuestra. ¿Qué significado tiene todo lo que hemos hecho durante este año para la Universidad Distrital y para la comunidad en general, profesor Reina? Muchas gracias. Nuevamente, pues digamos que en efecto, como, como ustedes lo plantean, bueno, yo llego a finales de mayo un poco y empato con el profesor David, con quien ya nos conocíamos de antes. Y claro, digamos que en primer lugar yo quiero saludar al profesor David Navarro, porque pues creo yo que fueron más de 3 años de gestión que él realizó a lo largo de todo este tiempo en el IPASU, en el instituto. No es algo, o sea, mucha gente tiene la idea de decirlo de esa manera, de instituto, eso es fácil, es sencillo, eh, pero pues aguantar, digo yo, comillas, en el buen sentido de tener la disposición, tener la paciencia, tener como la voluntad para estar al frente de un instituto de la universidad, me parece que es algo que es muy loable y sobre todo también pensar la cantidad de cosas que se hicieron y que el profesor David Navarro lideró tanto en cada uno de los espacios y cada uno de los escenarios. Entonces, digamos que en ese sentido, bueno, yo llego es como un poco ya al final de toda esta gestión, así es que llego es más bien como a complementar algunas cosas de las que él ya había puesto su semilla y su impronta frente a muchas cosas. Y eso implica, pues, encontrarnos con un instituto que es definitivamente muy importante para la historia de la universidad. Digamos, es un instituto que ya tiene más de 20 años, es decir, que es un instituto que ya lo conoce mucha gente en la universidad, pero que también conocen fuera de la universidad. Y en ese sentido, el desafío siempre va a ser grande en términos de la dirección, pero también del equipo que conforma al instituto. Entonces, ese es un elemento interesante. Ahora, digamos que en ese sentido también pensar un poco en lo que implica un instituto para la universidad. Es decir, este mes, este año más bien, en el transcurso del segundo semestre, hicimos varias reuniones, sobre todo relacionadas con el SUBE, el Sistema Universitario de Universidades del Estado, en donde el instituto participó tanto en el SUBE distrital como en el SUBE nacional. Y allí veíamos varias cosas. Una de ellas, cómo existe un reconocimiento eh, de parte de las otras instituciones de la existencia del IPASUR, al punto que en realidad, y recogiendo cosas, eh, podemos llegar casi que a la conclusión, sin ser pretenciosos en el asunto, pero casi que podemos decir que la Universidad Distrital y en particular el IPASU tiene la única revista dedicada exclusivamente a la paz en el país. Y eso es algo, digamos, no solamente importante, es más que importante, porque eso lo pudimos ver allí, o sea, la gente reclamaba, oye, es que se necesita y nosotros tenemos una publicación que ya tiene bastante tiempo, en donde se pueden revisar colecciones, se pueden revisar, o sea, en la revista misma es un poco la huella de los procesos de paz en Colombia de los últimos 10 15 años aproximadamente. Es decir, ahí hay una visión cultural, política, de enfoque
que da cuenta de lo que ha pasado en el país. Y si alguien quisiera, por ejemplo, preguntarse por la historia del país en términos de la paz, del conflicto, en términos de la investigación sobre esos temas, en términos de los problemas que tienen que ver con el género, con lo urbano, con lo rural, desplazamientos y demás, pues la revista se constituye un punto referencial que hay que mirar en un conjunto y se daría uno cuenta que aquí está la perspectiva y la participación de mucha gente y que definitivamente es un trabajo que bien se recomienda para que se continúe y se maneje, se siga fortaleciendo. Y estamos hablando de un instituto que forma parte de la universidad distrital que, más allá de la cantidad de problemas que hay, que todas las universidades tienen, que todas las instituciones tienen, estamos hablando de la Universidad de Bogotá. O sea, esta es la universidad estatal de la ciudad. Y eso no es cualquier cosa. Nosotros hablamos de que las grandes capitales del mundo tienen sus universidades y esta es la universidad de la capital del país y en tanto o en ese sentido, pues también se hace necesario hacer el ejercicio de visibilización de lo que hace la universidad y creo yo que el instituto es un medio también para visibilizar procesos que se ejecutan en el interior de la institución. Entonces, en medio de todo esto hay muchas cosas. Es decir, está precisamente trabajos como el del voluntariado que Sonia nos contaba que me parecen importantes y además que necesitan de varias cosas. Una de ellas es fe. ¿En el qué sentido? En qué hay que creer. Y uno podría pensar, no, pero ¿quién va a ir? ¿Quién va a participar? ¿Quién va a hacer? ¿A costa de qué? ¿A costa de qué? ¿Qué me van a dar? Y sin embargo, tenemos estudiantes que han participado, que han venido participando, que han dejado huella, y eso da cuenta un poco del sentido de lo social y de la necesidad de crear espacios que de una u otra manera faciliten digamos, convoquen generen esa vocación, alimenten la vocación de servir de muchos de nuestros estudiantes y seguramente en general de la comunidad universitaria. Pero al mismo tiempo es un instituto que tiene, digamos, una multiplicidad. Cuando uno dice del Instituto de Pedagogía, puede uno pensar para la educación y todo el tiempo estamos hablando de la educación, para el conflicto urbano, que no nos limitamos al conflicto urbano. De hecho, los trabajos que ha hecho aquí precisamente Cindy tienen que ver con territorios, tienen que ver con unas visiones que van extrapoladas a la idea de lo urbano porque Bogotá no solamente Bogotá hasta donde llega, llega hasta donde lleguen las decisiones políticas emanadas de aquí, llegan hasta donde llegue la cultura que se genera acá, llega hasta muchos lugares y Bogotá en sí misma tiene una gran cantidad de espacios rurales que también tienen unos procesos y que digamos que bien vale la pena visibilizarlos porque allí confluyen una gran cantidad de personajes, hombres, mujeres, niños, que son tejedores y tejedoras. Y esto, con esta relación de los tejedores y tejedoras, hablo de relación a las comunidades a las que nos hemos podido aproximar bien, como lo dice Luis, desde escenarios académicos propiamente dichos, como el de la Cátedra de Ciudadanía, la cual evidentemente que es un esfuerzo bastante fuerte, quizá este año lo hicimos, semestre lo hicimos con con CAPAX, que fue quien nos estuvo allí apoyando y demás, y que nos muestra que podemos trabajar, que podemos hacer ejercicios de trabajo mancomunado y que nuestros estudiantes se pueden y pueden entrar en diálogo y discusión con investigadores que están trabajando en una multiplicidad de temas que se pueden ajustar incluso am, a los escenarios de su propia formación, como lo decía Luis, el caso de escuchar ingenieros de sistemas hablando de los problemas de la memoria del territorio y uno dice, pero eso ¿dónde pasa? O escuchar o saber de conferencias que tienen que ver con el problema del ambiente, del medio ambiente,
Y que, entonces digamos que y cuando se generan esos espacios, los estudiantes como que crean un sentido de pertenencia. Y eso me parece importante en la lógica de la dimensión del instituto. El instituto es un espacio muy amplio, más grande de lo que la gente se imagina, porque la cantidad de personas, de estudiantes, de profesores, pero también la ciudadanía con la que se vincula de manera permanente a través de acuerdos, a través de convenios, de acuerdos muchas veces de palabra. Bueno, vamos a ayudarnos y entre todos y vamos a hacerlo. Nos llevan a que de una u otra manera nos desmarquemos de los formalismos que son importantes, pero también a veces es importante salirse de eso y entrar en dinámicas donde las comunidades también vengan a nosotros y nosotros vayamos a las comunidades y creo que eso es parte fundamental de lo que son los objetivos misionales del instituto. Digamos que en ese sentido, trabajo, yo creo que todo eso, aunado al trabajo de los anteriores directores también, dieron como lugar, pues, de una u otra manera, la creación de la maestría que el profesor David Navarro lideró con la profesora Nevis Balanta, quien es una gran persona, definitivamente. Y el profesor Wilmer Villa, también muy conocido también. Y que da cuenta de esto, es decir, es una apertura a una gran cantidad de cosas. Ojalá pudiéramos tener una maestría en género, ojalá pudiéramos en estudios de género, una maestría en estudios socioculturales, de otras dinámicas que podrían plantearse también y que nos ofrece una gran cantidad de escenarios para aproximarnos a conflictos que se siguen dando, que a veces sobre los cuales hacemos, no le ponemos mucho cuidado, a veces por cuenta de la vida cotidiana, urbana o lo que sea. Entonces, digamos que eso nos dio un poco la pauta para pensar en un enfoque casi que muy cultural, pensando en la paz, precisamente en la paz como cultura, en la paz como una forma de vivir, en la paz como una forma de cuidado y de esa manera articulamos varias de las actividades que se hicieron este año. Así es que si uno encuentra o sea, que la palabra común casi que a todos los eventos fue paz. Y es que a veces las personas se cansan de escuchar la palabra paz, pero se cansan porque la paz se volvió es una cuestión, un cliché político sobre el cual se negocian cosas. Pero lo que hicimos este semestre, creo yo, ha sido precisamente pensar la paz desde otros escenarios, de los escenarios de la cultura, de la música, de la investigación, de los archivos, pensar en la paz desde las tejedoras que están diariamente planteando otras formas de ver los problemas de la memoria, de los conflictos, pensar en cómo otras disciplinas por fuera de las ciencias sociales y humanas también están pensando en el problema de la paz. Cómo hacer paz se hace a través de los medios, se hace a través de los encuentros con otras eh, realidades. Y ese creo yo que es parte fundamental de lo que significa estar en un instituto y de lo que implica vivir la vida de un instituto y el alcance que puede tener. Seguramente a veces es pesado, a veces el problema de que hay recursos, que hay no sé qué, una cantidad de variables que les ocurren a todos, porque digamos que estuve también en la misma dinámica conversando con directores de otros institutos y básicamente uno dice son los problemas con los que se enfrentan las personas, pero creo que un baluarte importante del instituto es precisamente ese sentido de lo humano que prevalece y que se debe mantener en el sentido de no solamente cómo nos cuidamos, nos relacionamos y cómo pensamos el mundo, sino cómo nos integramos a ese mundo para generar procesos de renovación y transformación. Por eso, no era raro que alguien dijera, oye, pero ¿qué hacen los rockeros metidos aquí? ¿Pero qué hacen los de los archivos metidos acá? ¿Pero por qué nos vinculamos y todo un trabajo que pues no es un trabajo, en realidad he hecho una migaja pequeña, pero debo decir que es el trabajo del equipo de académicos e investigadores del instituto, quienes han estado allí
y que han estado en términos de la formulación de todo este tipo de actividades, también las de género, que son fundamentales porque no solamente hay que pensar en la voluntad de participar, sino en tener la paciencia, porque muchos de esos comités son complicados, son de discusiones complejas que implican una, una tensión fuerte a veces que, digamos, de alguna manera ha permitido que el instituto, por ejemplo, lidere adecuadamente los comités técnicos de derechos humanos y de género. Y esto también ha sido algo importante en el ejercicio del reconocimiento de las actividades del instituto en este año y desde los años anteriores. Bueno, muy interesante este balance que hizo el profesor Carlos Arturo Reina, director del IPASUD, y también esa proyección. Y lo más importante, resaltar esa labor, ¿sí? Que tiene este instituto dentro de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que no es cualquier instituto, hay que decirlo. Y ojalá que se siga visibilizando este importante trabajo que se hace. Bueno, muy cortico. Cindy y Luis, hablemos sobre la investigación que se adelantó durante este 2025. Ese es un componente también muy importante del IPASU, las investigaciones que se hacen a través de las 4 líneas de investigación que tenemos en el instituto. Empecemos entonces, Cindy, con este resumen de la investigación. Bueno, Sani, como bien lo has dicho, es importante reconocer pues nuestras 4 líneas que son identidad y género, territorios, migraciones y diásporas, Estado, justicia Estado y Justicia y Ciudadanía y por supuesto nuestra línea de memoria histórica que es uno de los pilares pues de la investigación. Precisamente la investigación que adelantamos este año lleva por título De la guerra a la paz, memorias, mutaciones, continuidades en los actores sociales y políticos tras la firma del Acuerdo de Paz, Bogotá 2016 a 2026. Entonces, precisamente queremos aprovechar que el próximo año cumplimos 10 años desde la firma del último Acuerdo de Paz en Colombia, para poder hablar y para poder centrarnos en dos o más bien tres sujetos de investigación principales, que son precisamente estos actores sociales y políticos que vienen siendo los actores armados, que bien pudieron ser cualquiera de los dos bandos de los firmantes de paz, excombatientes de las guerrillas de las FARC, y militares, ¿cierto? Que también son firmantes de paz. Y por otro lado, por supuesto, las víctimas. Pero ¿cuál es el plus de esta investigación? No quisiéramos caer en estos lugares comunes en los que hablamos siempre de la víctima precisamente como eso, como una figura a la que hay que atender inmediatamente, que sí es así, pero no quisimos caer en esos lugares comunes en los que la víctima es a veces un caudillo, a veces un actor más bien político, sino que lo vimos más como un actor de paz, ¿cierto? Como un sujeto capaz de construir la paz en el territorio. ¿Y cuál es el territorio y cuál es ese nicho que siempre buscamos reconocer nosotros como Instituto de Paz de una universidad del distrito? Pues precisamente la ciudad de Bogotá. No queremos tampoco caer en ese lugar de la centralización. Nosotros, pues, cultivamos un pensamiento crítico y pensamos que los procesos políticos bien podrían descentralizarse. Sin embargo, cuando hablamos de la ciudad de Bogotá, estamos hablando de una convergencia cultural, de una serie de migraciones, como dice bien la línea de investigación de territorios. em, en la que convergen pues muchas formas de ser colombiano y colombiana. Entonces, nos parece muy interesante poder revisar eso desde la investigación y centrarnos en estos sujetos. Pero yo sí quisiera que Lucho nos regalara un poquito más de precisión metodológica, más o menos cómo nos pensamos esta metodología para la investigación. Bueno, Cindy, y a todos los oyentes, digamos, nosotros partimos un poco de una pregunta
que era cuáles son los sentidos de los cambios sociales y políticos que se expresan en las memorias de los actores armados, las víctimas y otros actores sociales tras la firma de los acuerdos de paz. Un poco lo que queríamos indagar era en cómo las personas que tuvieron un paso por el conflicto armado, ya sea como víctimas, ya sea como excombatientes, cómo ellos describen las prácticas y los relatos sobre el conflicto y cómo los han ido resignificando y transformando a través del tiempo. Como bien lo decía Sonia y Cindy, son casi 10 años de la firma del acuerdo de paz. Entonces, todas estas ideas sobre el conflicto se han ido transformando un poco y, digamos, queríamos analizar un poco cómo ellos han ido resignificando su experiencia, además en un contexto urbano, porque, pues, digamos, nosotros nos centramos un poco en esos actores que estaban aquí en la ciudad de Bogotá y la mayoría de ellos, gran parte de ellos, pues vienen de afuera, vienen de zonas periféricas, vienen de regiones que, pues digamos no están tan centrales dentro del relato nacional, entonces digamos como que eso también resignifica un poco sus experiencias y queríamos un poco identificar eso. Entonces para ello nos propusimos, digamos, hacer un poco un análisis discursivo, un análisis narrativo sobre cómo ellos cuentan eso y cómo ellos resguardan esa memoria. Para ello tomamos varios conceptos que nos parecían muy centrales. Como bien lo decía Cindy, la línea de memoria fue transversal en toda la investigación, porque hablamos un poco sobre la memoria como un campo de disputa social, política y simbólica, no solo como, digamos, un recuerdo o una evocación del pasado, sino más bien como algo que se teje y algo que discute con el pasado y también se puede, digamos, enfocar hacia el futuro. Digamos, nos parecía importante un poco mirarlo así, como estas memorias no solo recuerdan el pasado, sino cómo pueden ser útiles para el futuro, para no, digamos, no caer en este tema de la no repetición, que era uno de los ejes centrales del acuerdo de paz precisamente, cómo se puede construir nuevos imaginarios sociales a partir de, digamos, lo que pasa en el conflicto. Entonces, para ello nosotros hablamos un poco, bueno, hablamos bastante de lo que llamábamos las memorias subalternas o las memorias contrahegemónicas. Hablamos bastante de cómo hay un relato oficial, cómo se construye un relato oficial y quedan muchas de esas memorias, digamos, contrahegemónicas, subalternas, quedan en el olvido un poco. Entonces, cómo las personas desde su cotidianidad han ido reconstruyendo la memoria y pues nosotros queríamos rescatar precisamente esas memorias. No la memoria oficial, porque pues digamos ya hay varias entidades, hay varios institutos que se han dedicado a esto, entonces por eso nosotros queríamos rescatar un poco esas memorias que quedan un poco por debajo de esas memorias oficiales. Para ello también, digamos, hablamos bastante del tema de las memorias plurales, memorias diversas, y también nos centramos mucho en el concepto de identidad. Hablamos de cómo ellos reconstruyen su identidad, cómo muta su identidad en cierto modo, cómo ellos resignifican, como lo he venido diciendo, cómo ellos se resignifican y se reencuentran, ya no digamos en regiones periféricas, sino acá en la ciudad, porque eso tiene unas implicaciones bastante grandes. Entonces, por eso precisamente también hablábamos del territorio, hablábamos del espacio geográfico como el espacio donde inciden, donde discuten todas estas memorias, donde se reconstruyen. Entonces nos parecía bastante importante hablar del tema de territorio, aparte de hablar también del tema de despojo. Creo que es bastante importante hablar de desplazamiento. Muchas de estas víctimas o incluso muchos de los actores armados llegaron acá por el desplazamiento precisamente. Hablamos también incluso de cómo los firmantes también, muchos llegan acá también por temas de seguridad, porque pues como bien sabemos en los ETCR muchas veces también se exponen a otras cosas, entonces eso también es importante. Y finalmente esto nos lleva a hablar también de paz urbana, de cómo se construye y cómo se generan estas relaciones también desiguales, cómo ellos desde sus prácticas cotidianas experimentan nuevas violencias, la exclusión, la precariedad, pero también cómo resignifican sus memorias, entonces se entreteje un poco desde ahí. Y bueno, para hablar un poco de este tema, me gustaría hablar un poco más del tema metodológico. Nosotros planteamos una matriz de análisis de prensa en la cual, como les decía, hablamos un poco de los relatos y las narrativas oficiales, entonces recogimos prensa nacional, recogimos relatos de prensa independiente, publicaciones institucionales, recogimos bastantes relatos y testimonios, digamos, para un poco acercarnos a cómo se ha ido narrando, sobre todo en los medios de comunicación, cómo se ha ido narrando el conflicto y cómo desde la firma del acuerdo las personas, digamos, se identifican y se autoperciben.
Luego de ello, planteamos dos cuestionarios principales, uno dirigido hacia las víctimas y otro dirigido hacia los excombatientes, ya sean que fueran excombatientes de la guerrilla de las FARC o excombatientes de la fuerza pública. Y a partir de esto recogimos otras memorias, recogimos otros relatos y otros testimonios que ahondan un poco más en cómo ha ido transformando ese imaginario. Nos preguntábamos un poco sobre cómo ellos, no solo cómo ingresar, o bueno, cómo se acercaron, cómo llegaron digamos, el conflicto o los grupos armados, sino cómo ellos después de firmar, cómo ellos han, digamos, resignificado su vida, cómo se han desenvuelto acá en la ciudad, cómo han encontrado a partir de, digamos, otras actividades, digamos, el costurero de la memoria, que ahorita Sonia lo mencionaba, reúne muchas de las víctimas y también muchos de los excombatientes. Entonces, cómo ellos a partir de ese diálogo con otros actores del conflicto, pues han ido tejiendo nuevas identidades, han ido transformando eso y han trabajado en torno a estos temas. Digamos, para esto, ya después de esto, recoger estos relatos, después de recoger todo lo que vimos en la prensa, realizamos unas discusiones, realizamos ese análisis narrativo y a partir de esto fue como fuimos construyendo el informe y la investigación que más adelante será también entregada desde el instituto, será publicada. Algo que también era muy interesante en la investigación es que como la realizamos desde las cuatro líneas del instituto, pues abarcamos diversos campos, no hablamos solo de la memoria, fue un tema transversal, pero hablamos de todos los temas, desde la línea de Estado, democracia y justicia, pues hablamos un poco de la institucionalidad, cómo se evidencia un poco, digamos, cuando hubo ausencias o falencias en las instituciones de la presencia estatal en las regiones. Hablamos un poco de cómo no se ha implementado también un poco los acuerdos de paz, cómo se deslegitima o legitima la institucionalidad y las narrativas de confianza al Estado. Desde la línea de género y derechos humanos hablamos bastante de cómo las mujeres, las comunidades étnicas y las poblaciones que han sido históricamente excluidas han experimentado la guerra. Sabemos que ellos tienen como, ellos lo experimentan, digamos, de una forma diferenciada, como quizás lo experimentan otras personas. Entonces también hablamos un poco de esas tensiones, un poco de cuáles son las experiencias de las mujeres, sobre todo. Nos parece bastante interesante. Desde el territorio y migraciones hablamos de cómo las huellas del conflicto persisten en el territorio, como también el espacio geográfico también incide un poco en cómo se reconstruyen estas identidades. Como bien les digo, hablamos bastante de paz urbana, hablamos de cómo llegar acá a la ciudad también es otra experiencia que los enfrenta y confronta ese conflicto y esas memorias del conflicto. Y finalmente la memoria, que como les he venido hablando, el tema de memoria fue transversal desde la línea de memoria, digamos, estuvimos trabajando fuertemente como el eje de toda esta investigación. Como hablamos de cómo la memoria puede ser un puente para reconciliar, porque como decía al inicio, pues, digamos, hay una disputa entre cómo puede reforzar un poco esos relatos, digamos, y puede reforzar estas discusiones, estos enfrentamientos, pero también puede ser un puente para la reconciliación y, digamos, puede incluir esos relatos. Por eso nos parecía tan importante incluir los relatos que no se han hablado, no hablar de lo que ya se ha hablado, de lo que ya están en todos digamos, los medios de comunicación, sino lo que queda ahí por debajo, esas memorias que sobreviven, pero de las cuales no siempre se habla. Entonces, digamos, un poco para hablar de las conclusiones es esto de cómo el conflicto armado en cierto modo es un proceso de construcción, es un proceso incompleto, pero que todo el tiempo se va transformando, que todo el tiempo hay disputas de la memoria y disputas de poder. Hablamos un poco de cómo las memorias de las víctimas revelan continuidades estructurales del conflicto, revelan cómo también hay violencias que persisten, pero hay violencias que se han ido transformando, hay violencias que ya no existen, hay otras que van apareciendo. Entonces también nos parece importante. Hablamos también de todo el tema del acuerdo de paz, de las faltas de garantías de seguridad, de la reparación integral, del cumplimiento de cómo los acuerdos puede, digamos, reforzar o generar más tensiones entre los actores. Y pues finalmente yo creo que la gran conclusión es cómo la memoria cumple una función, digamos, bastante interesante para preservar los relatos, para preservar tradiciones, para también, digamos, dialogar, como les he venido diciendo, con el pasado, con el futuro. Y pues bueno, finalmente esto fue como un poco un resumen de lo que estuvimos realizando. Esperamos que más adelante estemos publicando esta investigación porque sí, creo que es un aporte bastante valioso desde el instituto hacia la paz y hacia el análisis del acuerdo final.
Gracias por este informe tan completo, Lucho. Definitivamente eso lo esperamos. Por lo general lo hacemos y este año no será pues la excepción. Así que pueden consultar nuestras investigaciones también en nuestra página de internet del Instituto de Paz. Así pues llegamos al fin de este especial de qué está pasando. Yo sí quiero agradecer mucho a nuestro equipo IPASUD, a nuestra invitada, invitados de esta noche por compartir con nosotros ese balance general del año. Gracias Luis Ernesto, gracias Sandra, gracias Sarita, gracias profe Carlos y por supuesto gracias Sonia por sus valiosos aportes y todo el trabajo que hay detrás de cada logro mencionado. Este año tuvo bastantes retos, pero yo siento también que muchos logros y muchas satisfacciones para el IPASUD. Publicamos nuestra revista Tiempo, sacamos adelante todas las transmisiones de nuestro programa de radio, que también nos sirvió, sea de paso dicho, que también nos sirvió como una fuente de información para la investigación, que esta vez incursionamos como en ese campo del periodismo y de la entrevista periodística, más allá de la entrevista sociológica, para entrar en otras formas de expresión precisamente de esos sujetos de investigación. Así que muchas gracias también, Sony, por la dirección de este programa. Coordinamos y asistimos a eventos como ya los enumeraron el profe Carlos y Sonia, distritales y nacionales alrededor del tema de construcción de paz. En favor de la academia y de las ciencias sociales, por supuesto. Fuimos la asistencia técnica de comités de derechos humanos y género. Ofrecimos educación de calidad y en nuestras selectivas y esperamos poder seguir haciéndolo. Si usted de pronto es un estudiante de la Universidad Distrital y quiere hacer alguna electiva, quiere como fomentar ese pensamiento crítico, no dude en inscribirse a cualquiera de nuestras selectivas que puede encontrar en nuestra página de internet. Y pues así nos despedimos, pues no sin antes agradecerles por estar sintonizados todo el año con qué está pasando. Los esperamos en 2026, eso sí, donde seguiremos conversando y construyendo juntas y juntos. Feliz noche para todas y todas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y abrazos de paz.